buenos días, buen día, buen mediodía acá en la Argentina, buenas tardes en el norte. Les damos las bienvenidas nuevamente a esta tercera conferencia del ciclo que coorganizamos entre la Escuela IDAES de la Universidad de San Martín, la Fundación Medife, la Embajada de Francia, el Centro Franco Argentino, el diario AR y la editorial Siglo XXI, que tiene como título ¿En qué sociedad vivimos? Es la tercera conferencia y tenemos el enorme honor y la alegría de compartir esta intervención que va a realizar Marion Fourcade. Marion es doctora por la Universidad de Harvard, fue profesora en la Universidad de Nueva York y la Universidad de Princeton, antes de unirse al Departamento de Sociología de la Universidad de Berkeley, donde actualmente enseña e investiga. Es actualmente directora del Social Science Matrix de esta universidad, la Universidad de Berkeley, e integra el MaxPo, el Centro Max Planck en Ciencias Sociales. Formada en la sociología comparada, es una de las sociólogas de la economía más destacadas en la actualidad. En su primer libro, Economist and Societies, exploró el carácter distintivo de la disciplina y profesión de la economía en 3 países. Este año, junto a Didi Fassan, que va a ser nuestro último expositor en este ciclo, va a publicar Pandemic Exposures, Economy and Society in the Times of Coronavirus. Sus temas de investigación son variados y muy ricos. Ha investigado sobre nuevas formas de estratificación social y moralidad en la economía digital, la valoración de la naturaleza en perspectiva comparada, las sociedades algorítmicas, la digitalización de los estados y la regulación moral por parte de los mercados financieros, entre otros temas muy importantes. La conferencia de Marion tiene como título Hundirse o nadar, la plataformización de la educación en los Estados Unidos durante la pandemia. Te agradecemos enormemente, Marion, que nos acompañes en este ciclo. Tenemos mucha expectativa de escucharte y luego, digamos, de tu intervención haremos algunas intervenciones, intercambios con el público que nos está siguiendo. De vuelta, te agradezco personalmente y en nombre de todos los organizadores y te doy la palabra. Bonjour. Buen día, Ariel, y a todo el mundo, y gracias enormemente de esta invitación. Todas las instituciones que mantienen este ciclo de conferencias, entonces voy a hablar hoy de lo que sucede en las escuelas públicas estadounidenses. Lamento, lo que yo conozco es un poco circunscripto a la situación de Estados Unidos, más precisamente en California, donde yo vivo, pero pienso que se puede extender al conjunto, incluso al mundo entero, debido al cierre de las escuelas públicas sobre todo, y después, en consecuencia, para los niños y las familias las consecuencias. En todos los países, las políticas de salud públicas relacionadas con la pandemia del coronavirus transformó el mundo económico, el miedo de la enfermedad y las políticas de distanciación social y la suspensión de la movilidad física, y movilizaron a todas las industrias, desde los transportes al turismo, desde los restaurantes a los servicios a la persona, desde los lugares de ocio a los de culto. Sin el apoyo de los gobiernos, los negocios que dependían de la circulación peatonal habrían estado al borde de la quiebra, y muchos todavía tienen malos momentos. Todos los sectores juzgados esenciales debieron reorganizarse en su funcionamiento profundamente. Los lugares de trabajo públicos y privados estuvieron obligados a adaptarse y debido al desarrollo brutal de esta virtualidad, y que llegó antes de lo anunciado en Estados Unidos, la parte de las personas que trabajan en domicilio pasó del 50% en 2020 contra el 15% algunos meses antes de la pandemia. Según una encuesta de Gallup en septiembre de 2021, 45% de los empleados americanos trabajan todavía a domicilio, ya sea todo el tiempo o parcialmente. 25% todo el tiempo y el 20% parcialmente. Será difícil volver a los cambios anteriores a la pandemia.
para numerosas plataformas digitales, la circulación mundial del virus fue una ventaja enorme. El futuro atendió sus ruegos cuando la economía americana estaba sumergida en el marasmo y las demandas de desempleo explotaban, los presupuestos de los estados se contraían, el rinde de las acciones y de las inversiones y los beneficios del sector de la tecnología trepaba de manera abrupta. Gracias a una gran demanda de equipamiento, de software y de los servicios informáticos, las 5 grandes empresas tecnológicas americanas, Alphabet, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, vieron sus ingresos combinados aumentar en 2020. Su capitalización en la bolsa fue del 50% entre mediados de marzo de 2020 y mediados de julio de 2021. 713 millonarios americanos vieron que su riqueza colectiva aumentaba en 1 billones de dólares, es decir, un alza del 60%, solamente en 16 meses. Otras divisiones sociales se encontraron amplificadas o reactivadas. La expansión rápida de los empleos tecnológicos, principalmente referido a los hombres que están más concentrados en el sector informático y en las ciencias de los datos, mientras que las mujeres, en particular las madres, redujeron considerablemente su oferta de trabajo. La plataformización creciente de las actividades también aumentó la precariedad de trabajo, transformando los modos de gestión de la mano de obra. Los empleados con mucha antigüedad fueron despedidos por sus empresas y vueltos a contratar como emprendedores autónomos con medias ventajas sociales, menos protección y una gran dificultad para sindicarse y una vulnerabilidad creciente con la competencia de sus pares. Las implicaciones de este viraje precipitado hacia el digital se extiende también más allá de las desigualdades, aunque parezca muy chocante. Lo que llamo acá la migración en línea provocó una profunda transformación de los modos de vida, el consumo y los ocios, sin duda, serán los más afectados, las costumbres que se formaron nuevamente, que alejan a la gente de los establecimientos físicos, negocios, cines, restaurantes, en beneficio de la diversión en línea, la realidad virtual o una industria de reparto a domicilio, ya están muy concentradas. También para la organización del trabajo. Desde el comienzo de la pandemia, cierto número de empresas tecnológicas, Twitter, Square, Google, Facebook, anunciaron las modalidades de trabajo a domicilio que podrían volverse permanentes. El mercado inmobiliario también comenzó a evolucionar en consecuencia. Los profesionales, sobre todo, dejaron los centros de la ciudad y se reinstalaron en los suburbios, que son menos caros y más espaciosos. La pandemia podría ofrecer en miniatura una repetición general del cambio globótico anunciado por Richard Baldwin, hacer referencia a lo de globótico, a la combinación de la sinergia entre la migración en línea y la mundialización de los sectores de servicios. Durante las primeras semanas de la pandemia se temió que la infraestructura física de Internet no estuviera a medida de soportar el aumento rápido del tráfico. Estas preocupaciones fueron infundadas. Esta infraestructura se volvió más omnipresente y más inevitable y salió airosa de la prueba. La digitalización también se agrandó de manera política. El acceso a la web se volvió una cuestión de derechos sociales fundamentales, como el derecho al trabajo, a la educación, a las ayudas sociales e incluso al cuidado de medicina. Las escuelas elementares, primarias y secundarias, lo que se llama K-12 en la jerga americana, ofrecen un punto de observación particularmente útil para analizar las promesas y los fracasos y las implicaciones a largo plazo del pasaje a la digitalización forzada por la llegada de la pandemia.
A fines de 2020, alrededor de 320 millones de niños en el mundo estaban todavía excluidos de la escuela. En Estados Unidos, donde la política educativa está fuertemente descentralizada, se estima que el 62% de los distritos escolares comenzaron el año escolar 2021 virtualmente. Y recuerdo que cada distrito escolar en Estados Unidos toman sus propias decisiones en general de acuerdo con las decisiones del condado, de la ciudad y del estado local. Son principalmente financiadas de manera local. En enero 2021, es decir, 9 meses después del comienzo de la pandemia, solamente el 39% de los distritos estaban de vuelta en la escuela en la manera tradicional, en presencial. El resto, en partes iguales, estaban entre la enseñanza en línea y las soluciones llamadas híbridas. Millones de escolares estaban restringidos, obligados a quedarse en su casa en nombre de la seguridad sanitaria. En mi propio estado de Berkeley, en California, y incluso en Oakland y San Francisco, que son vecinas, las escuelas estuvieron cerradas desde mitades de marzo hasta la vuelta a clase 2021. Con la prolongación de la pandemia a través de semanas y después de meses y después más de un año, la presión para abrir nuevamente las escuelas rápidamente se acentuó. Recordamos que estas instituciones cumplen numerosas funciones sociales, además de la educación de los niños. Por ejemplo, las familias pobres descansan sobre ellas para las comidas subvencionadas y los cuidados de salud. Estas mismas los mismos que habían sostenido el cierre de los establecimientos escolares empezaron a preocuparse sobre la carga pesada de la enseñanza a distancia en el bienestar psicológico y social de los niños y de sus familias. La disputa entre las autoridades políticas a nivel local, estadual y federal y los sindicatos de los docentes se intensificó y la opinión pública evolucionó rápidamente. En la ciudad de Chicago, por ejemplo, la dirección administrativa de las escuelas públicas amenazó con desconectar a los docentes que rechazaban enseñar en persona porque no estaban vacunados. La dirección administrative des écoles publiques a menacé de déconnecter les enseignants. Esta amenaza que hizo la ciudad de Chicago en 2020, la ciudad de Francisco, que mostraba una de las tasas de circulación del virus más bajas, debió demandar en la justicia al School Board para forzar la reapertura. Las consecuencias de una prolongación indefinida del aprendizaje a distancia son particularmente graves en las categorías sociales vulnerables. Los datos de una encuesta nacional por paneles de las parejas americanas muestra que en mediados de enero solamente 33% de los niños blancos, pero contra el 62% de los alumnos negros e hispánicos iban a la escuela con la opción de a distancia únicamente. En la misma encuesta, 17% de las familias que tenían ingresos bajos y el 18% eran negras, declaraban que sus hijos iban a una escuela completamente virtual para el año escolar 2021. Es decir, que estaban inscritas en una institución que solamente daba instrucción en persona. Esto puede parecer muy elevado, pero una de las paradojas que se vieron con la pandemia es que las familias más desfavorecidas y las minorías étnico-raciales tienen cierta reticencia respecto a la reapertura. En enero del 2021, solamente 14% de los padres negros contra el 46% de los padres blancos no hispánicos y 29% de los padres hispánicos, perdón por la categorización racial, expresaban una preferencia
Las categorías raciales sirven de alguna manera, permite apreciar lo que pasa en las parejas desfavorecidas. Estas cifras son coherentes con los resultados de las encuestas, con los padres y con los artículos que yo hice de mi propio análisis con David Joseph Gointner y los registros de las reuniones de los consejos escolares en diversas ciudades. Lo que se ve en estas encuestas, en estas reuniones y en la prensa es esta duda de las familias pobres, sobre todo las minorías étnico-raciales, para enviar nuevamente a los chicos a la escuela, porque ellos pagaron un tributo desproporcionado con respecto a la enfermedad. En Estados Unidos, las personas de las minorías raciales tenían 3 veces más posibilidades de morir por COVID que los blancos. Como lo subrayó Kiniga y Amata Taylor en un artículo en el New Yorker, estas desigualdades se apoyan en la desconfianza histórica hacia las instituciones como donde la escuela y la salud pública les dieron malos servicios. Los hijos de las familias que tienen más recursos vivieron la pandemia de manera diferente, menos expuestos al contagio viral. Sus padres eran más susceptibles a hacer presión sobre los consejos escolares locales para que tengan soluciones híbridas y vuelvan a la situación prepandémica de la enseñanza personal. Y allá, en este caso, el cierre de las escuelas fueron muy prolongadas. Algunas de las soluciones fueron el hecho de mudarse a zonas rurales, la inscripción en escuelas privadas que están exentas de cumplir con la ordenanza de cierre, o incluso poner pequeñas estructuras de enseñanza a domicilio con tutores privados y equipos de padres que tenían instrucción. Las familias ricas, en otras palabras, podían adaptar volviendo a estrategias domésticas y comerciales que recuerdan un poco a la manera en que se educaba a los hijos de la élite social antes de la educación en masa. Las plataformas virtuales con fines lucrativos y las escuelas privadas y los servicios de tutoría en línea parecían haber aprovechado este éxodo. A medida que los estudiantes ricos y pobres se retiraron y migraron hacia otros sistemas, el número de inscriptos en las escuelas públicas cayó, lo que representa una amenaza para el financiamiento de la educación pública para los años futuros. En efecto, es particularmente perceptible en los primeros grados, como el kindergarten, donde la inscripción disminuyó al 9,3% en el nivel nacional en 2019 y 2020 y el 13,6% en los distritos más pobres. La visibilidad renovada de las desigualdades educativas incitó a numerosos estados y ciudades a invertir masivamente para favorizar el acceso a Internet y a las computadoras. Los asesores pedagógicos, las fundaciones filantrópicas y las organizaciones con fines no lucrativos, tanto nacionales como internacionales, se movilizaron en favor de la equidad y la inclusión digital, pero la natura descentralizada de la educación estadounidense complicó enormemente las cosas. Los barrios los más impactados por la pandemia, también los que tienen menos recursos y por lo tanto eran susceptibles de tener menos dinero para invertir. La transición también fue difícil para los docentes, los que debieron formarse en el empleo sin que las autoridades les dieran demasiada consideración a las circunstancias personales. Algunos sindicatos, como la California Teachers Association, intentaron al comienzo oponerse a la enseñanza a distancia debido a que las nuevas mediaciones tecnológicas cambiaban las prácticas de trabajo, entorpecían la natura confidencial de las interacciones en clase, la fatiga de los alumnos frente a sus computadoras, la débil eficacia y la necesidad de preservar. Al principio le dieron argumentos sólidos en la enseñanza a distancia. En el conjunto, estas resistencias no duraron. Entre el riesgo sanitario y la virtualización de esta última, apareció rápidamente como el menor mal.
Los conflictos sociales a los que contra lo que se podría esperar, el miedo de ser subcalificado, las pérdidas de empleo y la vigilancia de los datos se evaporó. Quienes tenían posiciones como las posiciones de Judith, la manera de manifestarse fuertemente, se llamaron a silencio y muchos simplemente se fueron de la escuela. Tal vez los docentes esperaban una vuelta rápida a la normalidad post-pandémica y la perspectiva de una transformación radical parecía todavía lejos. ¿Se equivocaron? La transformación estructural forzada por la pandemia parece destinada a continuar perennemente. Vistas las inversiones masivas que están en juegos y el número de responsables de la educación pública, que se estima que no habrá una marcha atrás respecto al aprendizaje a distancia e híbrido. En todo el país, los distritos escolares ofrecen una opción de enseñanza completamente en línea. Algunos lo hacen por necesidad para responder a una demanda creciente de las familias, frecuentemente que no están vacunadas, o a la penuria de los docentes que la pandemia desalentó. Otros ven una promesa de reducción de costos, de economías a escala y de flexibilidad. En los distritos en los que yo estudio, alrededor de la bahía de San Francisco, las inscripciones en estas academias virtuales explotaron, igual que el número total de niños en el sistema público disminuyó. Los cambios fortalecieron la creación de startups educativas mantenidas por un flujo masivo de capitales de riesgos. También algunas empresas bien establecidas venden servicios auxiliares de gestión híbrida y a veces los programas educativos llave en mano totalmente automatizados. De manera más general, la gran migración en línea dio lugar a un florilegio de experimentos que consisten en reimaginar las funciones gubernamentales con más máquinas y menos personas. Permitió la imposición finalmente no debatida de nuevas normas de vigilancia digital a las poblaciones civiles y a los empleados y aceleró la reforma de los servicios públicos en nombre de la modernización y la eficacia y la vuelta sobre estas inversiones. En una conferencia de prensa en 2020, Andrew Cuomo, el gobernador de Estados Unidos, anticipó un mundo post-coronavirus transformado por la tecnología y sin las esclerosis del pasado. Afirmaba que esta voluntad de seguir las prescripciones de los dirigentes del sector tecnológico más que la de sus propios expertos. Naomi Klein, que analiza el discurso, habla de la doctrina del shock pandémico. Las escuelas figuran en primer lugar en el orden del día. Después de haber declarado que la pandemia permitirá hacer avanzar las ideas del, y cito, visionario Bill Gates, como preguntó en voz alta, todos estos edificios, todas estas aulas de clase, ¿para qué sirven, dada la tecnología de la que se cuenta? El comentario inmediatamente despertó la ira de los sindicatos de docentes del Estado y respondieron que nada reemplazará jamás la relación personal entre un enseñante y sus alumnos. Pero el mensaje había sido lanzado. Los trabajos de Virginia Eubanks muestran que los estados no habían esperado que la pandemia para adoptar las tecnologías que prometían esto. La googlificación de la sala de clase ya había avanzado antes del coronavirus, pero esto se multiplicó el poder del gigante, el número de usuarios de Google Classroom en el mundo triplicó
en un año, de 40 millones en 2019 a 150 millones en 2020. Y la plataforma Google Classroom fue reorganizada de manera que todas estas interacciones en línea, incluso los proveedores de software, pasaron obligatoriamente por ella. La pandemia sirvió como catalizador también para una red emergente de inversores financieros deseosos de hacer el EdTech la próxima vaca lechera digital. Las herramientas tecnológicas que utilizamos en los distritos escolares, que tienen pocos recursos, se encontraron forzados por los vendedores de herramientas tecnológicas, que su eficacia no estaba probada. Un modelo económico bien establecido en la tecnología, los startups de la educación proponían gratuitamente las aplicaciones de base. Los docentes comenzaron a usar la plataforma en la base de un abono gratuito y en ese momento proponen una grilla tarifaria a escala de la escuela. La mayoría de las herramientas construidas sobre un modelo de las redes sociales. Por ejemplo, los usuarios de la aplicación CISO, que es popular en las escuelas primarias estadounidenses, son alentados a cargar el contenido, audio, voz, video, deberes, cursos, a través de la aplicación y a menudo, entre comillas, a dar un like y comentar el trabajo del niño y eventualmente compartir con el resto de la clase. Y luego hay funcionalidades suplementarias como la calificación o el análisis que necesitan un abono que se paga. Yo imagino que todos los profesores de la universidad acá están familiarizados con todos los sistemas analíticos que permiten ver lo que hacen nuestros estudiantes en línea. Pero el sector de la educación en línea, como el resto de la industria tecnológica, utiliza desde siempre los datos como moneda de cambio invisible. En la mayoría de los estados, son las escuelas que están encargadas de verificar que los protocolos de confidencialidad ordenados por la ley sean respetados. Durante la pandemia y debido a la ausencia de políticas centralizadas, en los 13.506 distritos escolares estadounidenses se encontraron en desventaja. La mayoría constataron que no tenían ni la expertise ni los recursos para estudiar la oferta enorme de servicios en línea que les proponían, y menos todavía para negociar los acuerdos de confidencialidad de datos que cada uno de los proveedores les proponía. Por otra parte, estos últimos apuntaban directamente a los docentes que le piden a los alumnos que descarguen y utilicen las nuevas aplicaciones. Este modelo de difusión fuertemente descentralizado es intrínsecamente difícil de controlar. La mayoría de estas aplicaciones recogen los datos de toda la persona que está conectada, utilizan las cookies para seguir a los usuarios más allá de la clase numérica, del contrato, de la aplicación. En la clase puede ser el control más fuerte, pero fuera de ello, las leyes son menos estrictas. Y también los padres que no están cubiertos por esto, les obligaban a inscribirse. El hecho de recolectar estos datos se extiende también más allá de la población escolar y del marco educativo en un amplio abanico de comportamientos en línea que puede ser vigilado, analizado y, por supuesto, monetizado. El sector de la tech educativa presenta cada vez más la producción de datos como una solución eficaz que permite aumentar la legibilidad de las actividades escolares para los padres, los docentes, los administradores y los alumnos mismos. La nueva generación de estas tecnologías propone tableros de
de a bordo complejos que permiten desagregar los procesos de aprendizaje y de enseñanza a través de indicadores cuantitativos. Permiten la comparación fácil entre los alumnos, el tiempo que pasa leyendo en el sitio, su frecuencia, la puntualidad de los deberes. También todos tienen lugar en un resultado numérico y se alienta al público y a los profesionales a utilizar las métricas de la plataforma en nombre de la transparencia y la productividad. Esta legitima su propio proceso de recolección de datos y normaliza la infraestructura de vigilancia digitalizada generalizada. Una vez establecidas, iniciadas estas dinámicas propiamente capitalistas, desarrollan una existencia propia cuyas consecuencias son profundas. La recolección y utilización de los datos generados por el aprendizaje en línea son esencialmente regladas y nadie sabe con certeza quién las conserva, con qué objetivo o qué valor se le puede atribuir. Las empresas que tienen la oportunidad se guardan todos estos datos, se atiborran con ellas, esperan después valorizarlas. El sector de la educación numérica rebosa de especialistas de la valorización financiera, donde las previsiones alimentan estos comportamientos predatorios. Según Ben Williamson, de la agencia Holon HQ, fundada en 2018, ocupa un lugar central en el mercado mundial de la educación, que estima que llegará a los 10.000 millardos, es decir, miles de millones de dólares de acá a 2030. Apunta con sus análisis detallados a los inversores que buscan orientar en un campo muy complejo y que evoluciona rápidamente. Los analistas financieros están todos de acuerdo. El cierre de las escuelas causadas por la pandemia estimuló los anticipos de la crecencia el aumento del mercado y conduce a la creación de fondos mundiales de inversión concebidos específicamente para mantener las tecnologías de los innovadores, entre comillas, de funciones educativas. En estos imaginarios del capitalismo digital, lo que el bien público por excelencia ya fue convertido en un activo financiero, es decir, transformado en un conjunto de activos que se anticipa que producirá ganancias, y este proceso también intelectual de infraestructura. No es solamente la prestación de la educación lo que se transformó y privatizó, pero también su contenido y filosofía. Encontramos hoy en una encrucijada. La pandemia representa una ventaja para estas nuevas tecnologías y acelera la digitalización de todas las industrias. Invita un flujo masivo de capitales públicos y privados para financiar el futuro digital, callando las resistencias sociales a la virtualidad. Pero también hacen de la digitalización una necesidad social, escribiendo en una dinámica histórica irresistible. La pandemia dio un impulso al debate sobre la gobernanza. La cuestión de saber si es necesario o no utilizar la tecnología y cómo construir y gobernar las infraestructuras digitales. Las acciones anti-truth históricas en Europa y en Estados Unidos, iniciadas en 2020, mostraron una nueva voluntad de parte de los juristas y de los dirigentes posibles de pedirles explicaciones a estos monopolios. El desafío de estas formaciones del futuro es claro: la platformización brutal y la plataformización fue brutal en las escuelas públicas durante la pandemia y mostró de manera flagrante la dependencia creciente de estas instituciones con respecto a los proveedores privados de tecnología que las modelan a su imagen. La personalización de los programas educativos y la verificación del aprendizaje en línea puede gustar a algunas poblaciones, en particular en Estados Unidos, donde la educación de los niños
que frecuentemente se considera como una cuestión de elección familiar. Las economías a escala seducen a los que toman decisiones, sobre todo en las ciudades pobres, que buscan reducciones de costos. La escuela pública es un flujo a la vez que los innovadores de la digitalización no cesaron de disolver en la tecnología en nombre de la modernidad, y porque una parte del público, es decir, los ciudadanos, se adapta a esta disolución. A través de estos cambios materiales y culturales es la noción misma de bien público y universal que está en juego, y sin duda las luchas del siglo XXI se marcan en el horizonte. Bueno, aquí me detengo con esta conferencia. Je vais reprendre la main parce que je crois que notre collègue, bonjour, je suis Christophe Giudicelli, directeur du CFA, c'est Centre Valentin. Je suis arrivé justement parce que comme on est victime de la plateformisation aussi, je suis passé d'un Zoom à l'autre, tout simplement. Donc, j'ai pris le train en marche, mais Voilà. À très peu de minutes, voilà, on en est là, et en période de transition, en plus, entre le Zoom et le retour, je ne veux pas dire au présentiel, à la normale, on se rend compte, effectivement, pour suivre ce que vous venez de dire, que le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. Non. La vuelta a la normalidad no será pronto. No. Est là, mais c'est pas pour ça qu'on arrête de travailler par plateforme. Et j'ai dit Zoom, ce qui est effectivement un symptôme du fait qu'on est tous attrapés dans cette course à l'échalote capitaliste, etc., etc. Alors, justement, je ne veux pas mobiliser la parole, mais je vais peut-être commencer à lancer des questions. J'avais justement, moi, une question sur pour essayer de donner une touche. Vous avez fini sur les luttes du 21e siècle. J'espère que ce sera le 21e et pas le 22e, mais le 23e aussi. Sur cette question, est-ce qu'il y a une petite lumière au bout du tunnel? Est-ce qu'on peut imaginer une alternative à cette emprise en fait capitalistique? ¿Se puede imaginar una luz al final del túnel, una opción a estas empresas capitalistas? ¿Se puede soñar con otro mundo que sea posible? Las herramientas gratis sont envisageables. Je le dis parce qu'on est un certain nombre à les utiliser, mais je sais aussi qu'on est 0,0001% de la population. Comment est-ce que vous voyez les choses? Je pense que... Creo que, ante todo, es difícil hablar del futuro. Creo dos cosas. Una, la que dije antes. Tenemos una voluntad política muy fuerte de intentar, de obligar el poder GAFAM de las grandes empresas. Y por otro lado, se puede imaginar efectivamente que los estados va a crear sus propias plataformas, sus propias herramientas para tomar un poco a cargo sobre el bien público que hoy se le está escapando de las manos. Lo que yo veo en Estados Unidos, y es muy importante, que estas cosas suceden rápido, porque la pandemia aceleró tanto esta digitalización, porque hay gente que deja en la educación pública, va para estas plataformas pagas. Si quieren que sus hijos sean educados en una escuela presencial, eso depende de los distritos, pero la educación virtual empieza a proveer opciones que permiten siempre
depende del lugar donde vive. Ya vimos este movimiento y lo que vemos es que esto está afectando sobre todo a las poblaciones pobres. Con respecto a esto de la educación, hay muchos estudios que muestran que las familias pobres son las más afectadas. Si la educación pública no da estas plataformas virtuales que ya existen fuera del sistema público, parecen dar una respuesta, ofrecen una promesa que la educación pública no puede dar. Entonces, es la aceleración que hace que podamos dejar de hacer pie en esta noción de bien público universal y sobre todo de solidaridad. Corremos el riesgo de tener un sistema entre el presencial y el virtual, pero también en sistemas donde los chicos de diferentes poblaciones, de diferente nivel económico, tengan diferentes sistemas para ser educados. Juste un complément, c'est pour aller dans votre sens. J'ai eu pas mal de témoignages. Je suis entouré d'enseignants du secondaire en France qui travaillent Hay muchos testimonios de enseñantes, docentes franceses que marcan que perdieron a los alumnos porque no tienen red, no tienen abono a Internet. Tampoco porque tuvieran dispositivos digitales a disposición. Hace referencia a categorías raciales. Sí, en Estados Unidos son los mejores datos. Elles sont fortement combattues, y compris par les autorités politiques, en tout cas actuelles. Est-ce que vous pensez qu'il serait utile de les utiliser pour gagner en finesse d'analyse, dans la mesure où ça recoupe des catégories? Estas categorías raciales son útiles, dan una percepción más detallada. Es una pregunta con ciertas trampas. Yo estoy formada en la filosofía francesa. Es decir, la racialización, por un lado, como socióloga, es un fenómeno importante y hay que estudiarlo. Efectivamente, hay que tener este tipo de estadísticas. Por supuesto que tienen efectos performativos que pueden ser positivas. Reconocer el problema, pero también tienen un aspecto negativo. Yo no sé verdaderamente cómo responder. En Francia, la racialización es mucho más complicada por la inmigración. Es un problema mucho más difícil para estudiar con las estadísticas. En Estados Unidos, efectivamente, lo que yo veo es que las estadísticas de Oakland y de Berkeley hablan por sí mismas. Si yo tomo la ciudad de Oakland, por ejemplo, siempre hubo academias virtuales. Bueno, no siempre, pero desde hace un tiempo para los chicos que están discapacitados, los que están enfermos, siempre tuvimos academias virtuales. Los chicos podían continuar los cursos. Con la pandemia,
Estas academias aumentaron enormemente y lo que vemos en el medio urbano, porque los rurales son diferentes, es que los hijos de la población negra estaban subrepresentados en estas academias virtuales. Y hoy en día hubo un movimiento muy grande de migración de esta población. Esto pasa en Oakland, según los informes de la prensa y algunas encuestas. Esto pasa en todos lados en Estados Unidos. Para mí es esencial saber cuáles son las poblaciones efectivamente que van a estar en estas academias virtuales. Te quería preguntar cómo pensás este trabajo tuyo sobre la virtualización de la educación en Estados Unidos en el contexto de la pandemia en relación a la agenda de investigación que venías desarrollando sobre nuevas formas de estratificación social en una sociedad digital, en una sociedad organizada por algoritmos. ¿Qué conexiones hay y qué novedades encontrás al mirar este proceso de la virtualización de la educación? Je vais essayer de traduire, parce que c'est pas quand même pas mon métier, c'est que, la question que pose Ariel, c'est celle des effets en fait de la pandémie et de tous les travaux que tu peux faire sur la pandémie, sur la pandémie, sur les conséquences de la pandémie, sur ton propre travail sur la stratification sociale aux États-Unis. Est-ce que ça a une incidence, et si ça a une incidence, quelle serait cette incidence? Ariel, si te traicioné, decímelo, por favor. No, ça va. C'est une question énorme. Es una pregunta enorme. La pandemia ha rebattu complètement les cartes, effectivement. La pandemia trastocó todo. Están los que pueden trabajar confortablemente en línea y los que están obligados que no tienen para nada. Y lo vemos con muchos profesionales, tal vez una mejora importante de la calidad de vida para los que pasan una parte del tiempo en sus casas. Sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que se dedica a desplazarse en el auto. El hecho que todos podamos trabajar en línea es algo que al futuro representa una amenaza. Hay oficios que a largo plazo pueden ser globalizadas, ser transferidas, lo que dije antes, el trastocamiento globótico. Desde ese punto de vista, no está completamente claro para mí en qué medida la virtualización va a beneficiar simplemente a los que puedan trabajar desde sus pantallas o al final va a contribuir a ser reemplazados y a su marginalización en sus propios países. Y eso no se vio todavía esto. Creo que el hecho más, según lo que vi, y no soy especialista, el hecho más grave es el efecto sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres en la integración al mercado de trabajo. Muchos tienen una situación desde antes de la pandemia. Las mujeres, como ustedes saben,
aumentó su participación en el mercado de trabajo de una manera importante, se encontraron con el hecho de que fueron las que más perdieron, que cayó enormemente su participación y en parte está ligado con lo que pasó con las escuelas, en la estratificación por género. Se puede pensar que pueden ser uno de los efectos a largo plazo, y los hombres que están casados pueden volver a un nivel de antes de la pandemia y a veces exceder ese nivel de participación, mientras que las mujeres permanentemente fueron más impactadas. Esto forma parte de la pandemia. Debido a con respecto a la estratificación y los otros trabajos que hice sobre la economía digital, sí, la pandemia crea nuevas herramientas para comparar a los individuos. Hace una jerarquía entre las personas y estos son nuevos mecanismos de estratificación social. Nosotros los vemos en nuestro microcosmo de la escuela. Si ustedes toman si usan el Blackboard, el Canvas, puede ver todas las estadísticas de sus alumnos en ese carnet de a bordo. Qué es lo que postean en los sitios web, cuánto tiempo pasan ahí frente a las pantallas. Todo esto es algo que permite clasificar a la gente de manera diferente, que antes no lo teníamos. Pero bueno, estos mecanismos existen en todos los campos. Todo lo que sea digital permite clasificar a los individuos en el campo del crédito, de la salud. Esta es la estratificación por la economía cuantitativa y digitalizar. Sobre esto sí estudié y publiqué mucho. Hay mucho para decir, pero van en direcciones un poco diferentes. On a une question dans le chat que je vais vous traduire, une question de Luis Rizzi qui dit la chose suivante. En Argentine, on est arrivé à la conclusion que la fermeture des écoles et des collèges a eu des conséquences négatives pour les enfants, pour les adolescents. Cela montrerait que l'enseignement doit être présentiel, et évidemment sans qu'on néglige la possibilité d'utiliser la technologie comme moyen. D'après ce que vous avez exposé, on dirait qu'on analyse l'éducation uniquement à travers un prisme économique sans tenir compte du contenu éducatif. Oui, alors ça, c'est évidemment, il y a eu aux États-Unis aussi, il y a Hubo en Estados Unidos también mucho pánico moral acerca de esto, de los efectos sobre el bienestar. Al mismo tiempo, el aprendizaje educativo de los chicos, pero también su bienestar psicológico, social, el desarrollo social, sobre todo para los más chicos, fue muy claro. Pero esto hay que ponerlo en contraposición, balancearlo con un sistema educativo que a veces en la presencialidad, como existía antes de la pandemia, fue un fracaso enorme, sobre todo para las poblaciones pobres. La comparación entonces que podemos hacer efectivamente cuando pensamos en poblaciones como la nuestra, que no fueron tan afectados entre lo virtual y lo presencial, no es la misma comparación para las poblaciones más desfavorecidas, para las que el sistema educativo funcionó bastante mal.
Lo que explica tal vez particularmente la defección de ces populations qui semble se confirmer dans les données, mais là encore, la defección de estas poblaciones que parece ser confirmada por los datos y con respecto a la educación en las escuelas públicas en presencial, más hay mayor falta de seguridad, más estigmatización y tal vez aprenderían mejor en la virtualidad. Yo no digo que vaya a pasar de esa manera, pero forma parte de la percepción de estas poblaciones que la virtualidad representa una alternativa válida para lo que ellos conocen. Y esto es muy difícil de deconstruir. Hay que transformar y volver a trabajar en profundidad el sistema educativo. Pero como decía, en Estados Unidos es particularmente difícil porque las escuelas están financiadas a nivel local. Las escuelas en los condados pobres tienen menos recursos. Es muy difícil para las poblaciones pobres tener acceso al sistema educativo que sea más satisfactorio. Gracias, Marión. Estamos recibiendo otra pregunta del chat. Christophe, ¿querés traducirla directamente vos? Y después yo retomo la palabra para hacer las últimas preguntas finales. ¿Te parece? Sí, sí, totalmente. Bueno, alors, on a une nouvelle question de Facundo Emiliano Maruri qui dit la chose suivante. Il est clair que la pandémie a accusé encore les inégalités socioculturelles des secteurs les plus défavorisés. Dans le cas nord-américain, quelle serait la réponse en fait, apportée par les enseignants à ces difficultés? Aux difficultés, pardon, aux difficultés causées par le fait que ça a accusé les inégalités socioculturelles. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'on peut penser une réponse de la part des enseignants? J'imagine que c'est difficile. Les enseignants sont, je pense, los docentes, creo que hay muchos que tal vez en las entrevistas que hice con mis estudiantes aquí, los docentes en la mayoría de los casos tienen buena voluntad. Enfrentan enormes dificultades. Como decía, la pandemia aceleró la atención sobre los docentes. Muchos se fueron y muchos distritos escolares tienen penurias enormes. Pero en todo el país, el administrador del distrito escolar tienen profesores que no son especialistas en este campo y nombrar profesores en tal o cual curso en una materia que no conocen para nada. Tenemos este estado de situación y nuevamente esto hace que el fracaso de la escuela se retroalimente. La escuela pública no puede cumplir con los pedidos y las expectativas de la población. Por ejemplo, si yo miro acá, las ciudades ricas abrieron antes que las más pobres. Ellos volvieron en presencial, la presencia, y los pobres tuvieron esta persistencia larga. Las cosas son complicadas. Tienen poblaciones más grandes, fue más difícil.
abrir en condiciones sanitarias que fueran satisfactorias. A veces hubo negociaciones muy difíciles con los sindicatos de los profesores. Entonces, por un lado, querían los profesores dar están muy alertas con respecto a la situación que enfrentan estas poblaciones más desfavorecidas y por otro lado hay una presión para quedarse en línea a través de los sindicatos. Fue un poco paradójica la situación y no sé, no puedo dar un veredicto por el momento general. Es un poco, varía según las ciudades. Marión, hay una pregunta en el chat y yo sumo esa pregunta al chat a 2 o 3 preguntas para ir cerrando esta conferencia. La primera, vos planteaste que la digitalización de la educación es una gran ventana de observación de promesas y fracasos de la virtualización en cuanto a la pandemia. Una pregunta es, ¿qué otros universos sociales, qué otras esferas están al nivel de la educación? Digo, donde uno puede ver esa dinámica de promesas y fracasos y que al mismo tiempo, por ahí no tanto como la educación, pero sí cerca de la educación tenga esa dimensión de un efecto, un impacto muy fuerte sobre el bienestar de las personas, sobre las desigualdades. Esa es por un lado una pregunta. Y después, un poco en línea con la pregunta del chat, y para ir cerrando, es una reflexión más de índole política. Por un lado, te pregunto si uno no puede pensar que ya hay o va a haber revueltas al estilo de los ludistas en el siglo XIX contra la virtualización y qué resonancia política puede tener si puede haber esas revueltas. Y por otro lado, para decirlo muy, muy grande, digamos, para el pensamiento de izquierda, progresista, ¿qué aprendizajes tenemos sobre el lugar, sobre el rol de la virtualización durante la pandemia? Porque, doy un ejemplo, en la Argentina, por ejemplo, antes de la pandemia, toda la política de inclusión financiera a través de la digitalización era una política, para decirlo muy rápidamente, de la derecha. Y de la izquierda se la criticaba. Durante la pandemia, desde gobiernos progresistas y de sectores del progresismo encontraron en la inclusión financiera a través de la digitalización un mecanismo para reducir desigualdades que se estaban produciendo en la pandemia. Entonces, como un pequeño ejemplo, y tomando, digamos, la pregunta también del chat, que pregunta, en definitiva, si el acceso a Internet y a un ordenador, a una computadora, no tiene que ser parte de la agenda de los derechos humanos, de la agenda de una constitución. Digo, ¿de qué manera este proceso que estamos viviendo también redefine el vínculo que de determinadas posiciones políticas tenemos con aquello que mirábamos muy crítico en el pasado, pero que en el presente, pese a sus ambigüedades, hay alguna dimensión que la vincula con la igualdad? Es una pregunta y es una reflexión, porque creo que tu trabajo, como lo mostraste ahora, pero digamos, lo muestra toda tu trayectoria, establece un puente directo entre la sociología y la reflexión política o la manera de poder discutir políticamente cuestiones cruciales de las sociedades contemporáneas. Paro acá. Bon, je vais essayer de traduire. Non, j'ai oublié que tu es le traducteur. Excusez-moi. T'inquiète pas, on va voir. Si je me perds au milieu. Après, je te vais payer. Je te vais envoyer
Por internet l'argent. Je suis désolée, je n'ai pas de traduction qui arrive là. Non, mais c'est pas un souci, c'est un arrangement entre nous. Je vais essayer de respecter l'esprit. Et effectivement, je t'enverrai un CVO. Le CVO, c'est l'équivalent du RIB. Donc, une des questions qui a été posée par notre excellent collègue, c'est est-ce qu'on peut percevoir ou est-ce qu'on peut imaginer une réaction de type ludite, dont tu en as parlé tout à l'heure, à court, moyen ou long terme, une réaction contre cette emprise. Enfin, je veux dire, on en est tous là. La preuve, on est tous chez nous et on est tous derrière un écran. Une autre question qui est plus large, est-ce que malgré tout, pour une pensée progressiste, disons, de gauche, est-ce qu'on peut arriver à tirer un apprentissage pour la pratique, si j'ai bien compris, de cette expérience? L'exemple qui a été pris par Ariel est un exemple qui vient du fait que tout ce qui était virtuel sur la financiarisation de l'économie était jusqu'à présent un apanage de la droite. Et il semblerait que cet arrêt complet des choses ait permis, y compris à des gens de gauche, enfin, à l'ensemble de la gauche qui délaissait un petit peu cette dimension, que ces gens aient pu prendre un petit peu, sinon le contrôle, au moins arriver à mieux comprendre comment ça fonctionnait. Ariel, es más o menos lo que quería decir. Parce que après il y a un autre, la dernière chose qui est donc, enfin, ça va dans le même sens. Est-ce qu'on peut tirer des leçons presque optimistes en fait de cette crise, toujours pour cette pensée, une pensée critique, progressiste ou de gauche, malgré toute l'ambiguïté de la plateformisation du tout virtuel, dans le sens de davantage d'égalité. Et c'est ensuite la question revenait sur ton propre travail, à savoir qu'on tire des enseignements d'un travail sociologique vers la formulation de positions politiques. Et le lien ensuite est fait avec la question formulée dans le chat par Daniela Gutiérrez, qui fait partie des hôtes de cette conférence, sur la question. Donc, compte tenu de ce que vous venez d'exposer, et ce qu'on a vécu dernièrement, vous ne pensez pas que l'accès à Internet et à un ordinateur devrait être inclus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je rajoute les citoyens, donc un article supplémentaire dans la Constitution des pays? Alors, je vais commencer par cette dernière question. Comienzo por la última pregunta. Hay algunos países que lo incluyeron, el acceso, la inclusión digital como derecho fundamental. Hay un pequeño número de países, pero se va agrandando. Vemos que efectivamente la inclusión, entre comillas, digital, es una de las panaceas del mundo entero. Ya estaba ahí antes de la pandemia. Estaba en la pantalla, en el radar de la mayoría de las instituciones internacionales, de las organizaciones para el desarrollo. Ya teníamos esta cuestión de la inclusión digital. Era una cuestión mayor para el conjunto de países. Acá, durante la pandemia, lo que vimos, que las ciudades que eran las más pobres recibieron muchas becas del Estado federal, de los estados locales y de organizaciones filantrópicas privadas, justamente para, y tal vez de compañías a veces, para tener una computadora. A veces había situaciones paradójicas. Las ciudades ricas que están bien equipadas porque las familias tienen el wifi, tienen computadoras, y las ciudades pobres recibieron todas estas becas, el punto wifi
dado por Google y por las compañías de telecomunicación y fondos para constituir todo esto, y un poco las ciudades que están en el medio, que tienen una situación más delicada, como algunas ciudades de la región. Es interesante que Ariel haya relacionado con volverse un activo financiero. Este hecho de la digitalización fue como una panacea para la inclusión financiera. El desarrollo de lo que llamamos la fintech, es decir, la tecnología digital, es concebida como algo que va a ayudar enormemente al desarrollo económico en India, etcétera. Tenemos esto de la derecha, pero mucha gente de la izquierda usaron este argumento también. Es un poco paradójico. Es lo que yo denuncié en otros trabajos que hice. La digitalización es el medio por el cual la economía se financia y las personas se van acostumbrando, las poblaciones se van acostumbrando al ciclo de la deuda. A veces, por un lado, como lo mostró Levinas, con este tipo de paradoja, por un lado el Estado que va a dar ayudas sociales en efectivo y del otro lado las firmas tecnológicas que utilizan justamente estas políticas sociales como efectos colaterales para permitir el desarrollo de actividades financieras. La digitalización es algo que efectivamente pasa en parte por la escuela, pero que tiene efectos enormes, mucho más grandes, y que avanza el hecho de convertirlo en algo financiero. Con respecto a los seguidores de Ludwig que emulan su forma de protestar, acá todos estos sindicatos de estudiantes, hay que hacer todo en línea. Hay que cargar en las plataformas todos los documentos. Lo que es fascinante con la pandemia es que no teníamos la opción. Era eso o la nada. O uno perdía el trabajo. Entonces, yo digo que esto paralizó todas estas luchas sociales. Es posible que emerja, pero para mí es demasiado tarde, sobre todo para cambiar y el pensamiento progresista. Yo pienso que pasa por la reafirmación del poder del Estado con sus herramientas, ya sean herramientas desarrolladas verdaderamente con una finalidad de bien público. Es posible que uno pueda mejorar la enseñanza gracias a estas herramientas. No niego esto. Sé que, por ejemplo, durante la pandemia había en Francia un profesor de matemáticas que tenía videos extraordinarios y uno tiene la posibilidad que alguien sea excelente verdaderamente y que esta persona pueda enseñar a poblaciones
presentar el curso a poblaciones mucho más grandes que antes. Eso puede ser que mejore al final la calidad de la enseñanza para los que tengan también la presencialidad por detrás. Creo que lo más importante es que la infraestructura sea pensada para que sirva con cuestiones de igualdad, de justicia, de servicio público, que tengan esto como fundamento. Bueno, gracias Marion. Je te remercie pour ta conférence, ton intervention. A été super pour nous. C'est troisième conférence de notre cycle. La próxima conferencia será dentro de un mes. La dará el profesor Didier Fassan en este ciclo que coordinamos junto con la Fundación Medife, la Embajada de Francia, el IDAES, el Diario AR y la editorial Siglo XXI. Encore, Marion, merci. Merci à vous, merci de votre invitation. Gracias por su invitación, gracias a ustedes. Bon. Christophe, ¿quieres agregar algo? Au revoir. Au revoir, merci.